Me llamo Celina, pero en el barrio todos me llaman Doña Celina. Tengo 68 años, con el pelo ya muy blanco que nunca he intentado ocultar, y un rostro marcado por el tiempo, el sol y las lágrimas que he derramado. Vivo en una casa vieja y sencilla, con paredes descascaradas y azulejos que han perdido su brillo. Está en una calle concurrida de la zona norte de Sao Paulo, donde los autobuses pasan ruidosamente por la mañana temprano y el olor a pan recién hecho de las panaderías se mezcla con el bullicio de las conversaciones, cuando abro la ventana. Por la mañana, veo la vida transcurriendo afuera, pero dentro, el tiempo parece transcurrir de otra manera. Vivo sola, o casi. Mi única compañera constante es mi nieta de 9 años, Ana Clara, que duerme en la habitación de al lado. Ella es la razón por la que me levanto cada día, incluso cuando me duelen las piernas, incluso cuando siento un peso en el alma. Quiero presentarme porque creo que mi historia puede conmover a alguien que también se siente solo, que lleva cargas que parecen insoportables. Quizás entiendas que no soy solo una abuela cansada. Soy una mujer que una vez amó profundamente, que una vez creyó en el futuro, y que de repente se vio obligada a luchar sola contra el mundo. Estuve casada con Antonio, el gran amor de mi vida. Era albañil, uno de esos hombres que llegaba a casa con las manos callosas, pero siempre con una sonrisa y un trocito de sueño. Soñábamos con envejecer juntos, con viajar en autobús por Brasil, con cuidar de nuestros nietos tomados de la mano. Pero un infarto se llevó a Antonio demasiado pronto, y de repente la cama se sintió demasiado grande, la casa demasiado silenciosa y mi corazón, demasiado pequeño para tanto dolor. Mis hijos se separaron. Uno de ellos, el mayor, se perdió en el alcohol y rara vez aparece. La otra, mi hija menor, se mudó lejos para intentar empezar de cero, pero dejó atrás lo más preciado de su vida, la pequeña Ana Clara. No culpo del todo a mi hija, sé que la vida es dura y que también carga con un dolor que quizá nunca comprenda. Pero yo me quedé. Me quedé para ser madre y abuela, para intentar darle a esa niña lo que se merece, amor, protección y un hogar, pero la verdad es que a menudo me pregunto, ¿cuánto tiempo podré soportar todo esto sola? Mi pensión apenas cubre las facturas. El precio de la gasolina es más alto, la luz se retrasa, y a veces me encuentro contando monedas para comprar la leche de mi pequeña. Me avergüenza admitirlo, pero incluso he dejado de tomar mis propias medicinas para que no le falte. Esta mañana, por ejemplo, me desperté antes del amanecer. Fui a la cocina y me preparé un café solo bien cargado, porque es lo que me da valor para afrontar el día. Mientras removía el azúcar en mi taza, me quedé mirando el reloj de la pared, que no funcionaba desde el año pasado. No podía permitirme arreglarlo, pero en cierto modo, representa bien mi vida. El tiempo insiste en pasar, pero algunas cosas en mi interior se han quedado congeladas. Recuerdo la última vez que vi a mi hijo. Llegó a casa borracho, pidiendo dinero. Cuando le dije que no tenía, gritó, dijo cosas que aún resuenan en mi interior y dio un portazo. No lo he visto desde entonces. Intento no llorar delante de Ana Clara, pero a veces no puedo evitarlo. Me abraza, me acaricia la cara con su manita y me dice, abuela, no llores. Yo te cuidaré cuando crezcas. Y es esa promesa la que me impulsa a seguir adelante, pero sé que extraña a su mamá. A veces se despierta en mitad de la noche llamándola. A veces me pregunta por qué su mamá ya no llama. Pongo excusas, diciendo que está ocupada, que llamará pronto, pero por dentro también siento el dolor de ser excluida. No por una madre, sino por una hija. Quiero que al escuchar esto entiendas una cosa, la soledad no es solo cuando estás solo en casa. Es cuando estás rodeado de recuerdos, muebles antiguos y fotos enmarcadas, y te das cuenta de que la persona que más querías a tu lado ya no está. No cuento mi historia para incitar lástima. La cuento porque sé que muchas mujeres de mi edad pasan por esto y lo esconden tras una sonrisa. Las abuelas cargamos con el peso del mundo sin quejarnos, pero tenemos derecho a decir, es demasiado pesado, y diré más,
La vida aún puede sorprendernos, incluso cuando creemos haberlo perdido todo. Aún tengo la esperanza, por pequeña que sea, de que el mañana pueda ser diferente. Quizás no mejor, pero sí diferente. Me desperté esa mañana con una opresión en el pecho que se había vuelto rutinaria. Lo primero que vi fue la pila de sobre la mesa de la cocina. Facturas. Siempre facturas. La luz llegaba tarde, el agua estaba a punto de cortarse, la advertencia de la subida del precio de la gasolina. Parecía que cuanto más luchaba, más peso me ponía la vida sobre los hombros. Mientras preparaba café, oí los pasos ligeros de Ana Clara desde su habitación. Parecía somnolienta, con el pelo despeinado, me dio un beso y se sentó a la mesa. Abuela, hoy hay una excursión escolar. ¿Puedo ir? Me dio un vuelco el corazón. La escuela pedía una pequeña cuota, unos 20 reales, pero en ese momento me pareció una fortuna. Sonreí, intentando que no se notara, y dije, claro, querida. Tu abuela ya encontrará una solución, pero la verdad es que no tenía. Pasé toda la mañana pensando en cómo conseguir ese dinero. Contar monedas no era suficiente. El fondo del cajón estaba vacío, e incluso las botellas de plástico que había recogido para vender habían desaparecido. De camino al mercado, me encontré con doña Marta, mi vecina de toda la vida, que siempre tiene una palabra amable. Se lo dije, un poco incómodo, y ella dijo, Celina, pedir ayuda no es vergonzoso. Vergonzoso es no darle alegría a esta niña. Sus palabras resonaron en mí, pero pedir siempre duele. Siempre siento que estoy mostrando demasiado mi debilidad. Ese mismo día, tuve que enfrentarme al banco para retirar mi pensión. La fila daba la vuelta a la manzana. El sol del mediodía era abrasador, y apreté mi bolso contra el pecho, temerosa de los robos de los que siempre oíamos hablar. Me dolían las piernas, pero lo peor era la sensación de ser invisible. Allí estábamos, decenas de ancianos esperando un dinero que nunca era suficiente. Nadie nos veía, nadie nos respetaba. Cuando llegó mi turno, retiré los 700 reales que deberían haber bastado para mantener a la familia durante un mes entero. En cuanto salí del banco, una mano me jaló. Era un hombre joven, con una mirada dura, que me pedía ayuda e insistía en que le diera cambio. Mi corazón se aceleró. Le dije que no podía, que tenía una nieta en casa, pero no me escuchó. Me maldijo y se fue. Temblé durante minutos. Pensé, Dios mío, ¿cuánto tiempo tendré que arriesgarme así por tan poco? Con el dinero en mano, empecé a hacer cálculos mentales. Luz, agua, víveres, medicamentos para la presión, útiles escolares. Sabía que no sería suficiente. Siempre hay escasez. Siempre queda un mes al final del dinero. En el mercado, compré arroz, frijoles, un paquete de pollo congelado y algo de fruta para Ana Clara. Al llegar a la caja, tuve que devolverle su queso favorito porque no entraba en el presupuesto. La mirada de la chica era como una daga en mi pecho, pero no dijo nada. Simplemente me apretó la mano con fuerza, como si entendiera más de lo que yo creía. Esa noche, me senté en el borde de la cama y empecé a llorar suavemente para que Ana no me oyera. El silencio de la casa solo lo rompían los ladridos de los perros en la calle y las motos que pasaban a toda velocidad. Miré al techo y le pregunté a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que elegir entre pagarla cuenta o alegrarle la vida a mi nieta? ¿Hasta cuándo tendré que llevar este peso sin ayuda? Pero la vida no deja tiempo para la desesperación. Al día siguiente, temprano, ya había un aviso en la puerta, un corte de luz programado para la semana siguiente si no se pagaba la deuda. Me dio otro vuelco el corazón. ¿Cómo podía explicarle a Ana que podríamos quedarnos a oscuras? Fue en ese momento que pensé en algo que jamás imaginé, vender el anillo de bodas que aún conservo.
el símbolo del amor de mi vida, del hombre que ya no está. La sola idea de entregarle esa pequeña pieza de oro a un desconocido me hacía temblar las manos. Pero quizás era la única salida. Mientras sostenía el anillo, sentí una oleada de recuerdos, el día de nuestra boda, la risa de Antonio, los sueños que habíamos compartido. Apreté el puño con fuerza. Quizás podría aguantar un poco más sin venderlo. Quizás mañana encontraría otra solución. Pero la pregunta seguía latiéndome en mi interior: ¿cuánto más puedo soportar solo? Era una tarde de domingo, de esas en las que el sol se pone lentamente, tiñendo el cielo de naranja tras los viejos edificios del barrio. Estaba en la cocina, preparando un plato sencillo de pollo y arroz, cuando oí la voz de Ana Clara, suave pero cargada de algo que me hizo detenerme. Abuela, ¿por qué no tenemos las cosas que tienen los demás? El silencio que siguió fue denso. La miré, sentada a la mesa, con la mirada alerta e inocente. Tenía un cuaderno en la mano, lleno de dibujos coloridos, algunos manchados por la punta rota de un lápiz. Continuó: en la escuela, mis amigos tienen estuches nuevos, mochilas bonitas y hasta celulares. ¿Por qué no puedo tener uno yo también? Se me encogió el corazón. Estaba acostumbrada a lidiar con la pérdida, pero escucharlo de mi nieta fue como una puñalada. Respiré hondo, le tomé la mano y le dije: hija mía, la abuela no tiene mucho dinero, pero tiene mucho amor. Y el amor es lo que más importa. Se quedó en silencio, bajó la mirada y vi una lágrima caer. Corrí a abrazarla. Apoyó la cabeza en mi pecho y susurró: sé que me quieres, pero a veces desearía ser como las demás. Esa noche no pude dormir. Me quedé allí tumbada, escuchando los sonidos de la calle, el ruido de los autobuses que pasaban, el lejano sonido de la música alta de algún bar de la esquina, y pensando en todo lo que Ana Clara me había dicho. Me preguntaba: ¿le estoy fallando? ¿Será suficiente el amor que le doy para llenar los vacíos? El lunes, cuando recogí a Ana del colegio, vi a los niños salir con sus mochilas coloridas, ropa pulcra y almuerzos preparados. Mi nieta estaba allí, sonriendo, pero pude sentir el contraste. Cuando la maestra se acercó, me llevó aparte y me dijo: señora Celina, Ana es una niña increíble, pero ha estado muy callada en clase. Creo que se siente diferente a los demás niños. Sentí una opresión aún mayor. De regreso, me contó que sus amigas habían planeado ir al centro comercial ese fin de semana. Abuela, ¿podríamos ir también? Aunque solo sea a mirar. Su petición parecía simple, pero para mí significaba muchísimo. Pensé en el precio del billete de autobús, en cómo sería pasar por delante de escaparates llenos de cosas que no podía permitirme. Pero al mismo tiempo, vi una inestimable luz de esperanza en sus ojos. El sábado, me armé de valor para llevar a Ana Clara al centro comercial. El lugar estaba lleno, muy iluminado y olía a palomitas de maíz mezcladas con perfumes caros. Me tomó de la mano, fascinada por cada escaparate. Se detuvo a mirar los juguetes, los vestidos de fiesta, los aparatos electrónicos. Fingí una sonrisa, pero por dentro sentía un nudo en la garganta. Al pasar por una heladería, me miró con recelo. Sabía que lo quería, y aunque sería un éxito económico, compré 2 helados pequeños. Sonrió tan radiante que, por unos minutos, me olvidé de todo lo demás. Su felicidad me dio fuerzas. De camino a casa, me abrazó en el autobús y me dijo: gracias, abuela. Hoy fue el mejor día de mi vida. Contuve las lágrimas, escondiendo la cara en la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad, pero esa noche, a solas, volví a pensar en sus preguntas. ¿Por qué no tenemos lo que tienen los demás? La respuesta es cruel: porque la vida fue dura para mí, porque mis hijos no se quedaron, porque el dinero nunca es suficiente. Pero, ¿cómo se le dice eso a una niña? Quería que Ana Clara creyera que aún hay un futuro posible,
que su vida podría ser diferente a la mía, y por eso hago todo lo posible para que no vea mis lágrimas. Porque en el fondo, no quiero que herede solo mi dolor, sino también mi esperanza, y ahora les pregunto a ustedes, que me siguen, ¿alguna vez han tenido que explicarle a un niño por qué no podía tener algo que parecía tan simple? ¿Alguna vez se han sentido incapaces de darle lo que quería? Sé que muchos de ustedes aquí han pasado por esto, y quiero escuchar sus historias también. A veces pienso que los recuerdos son como fotografías que guardamos en nuestro interior. Algunas ya están amarillentas, casi descoloridas, pero aún tienen el poder de hacernos sonreír o llorar. Hoy quiero abrirles mi corazón y hablarles del hombre que marcó mi vida para siempre, mi Antonio. Lo conocí de joven, trabajando en una panadería local. Venía todas las mañanas con su uniforme de albañil, las botas cubiertas de polvo de cemento y esa amplia sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Siempre pedía lo mismo, un café fuerte y un sándwich tostado. Al principio, fingí no verlo, pero por dentro, mi corazón latía más rápido cada vez que aparecía. Un día, se armó de valor para decirme: jovencita, tu sonrisa es más hermosa que el amanecer que veo cada día en la obra. Me reí, sonrojada, y así empezó nuestra historia. Antonio no tenía mucho que ofrecer, pero tenía una honestidad poco común y una forma de preocuparse que me conquistó. Nos casamos poco después, en una pequeña y sencilla iglesia decorada con flores que los vecinos ayudaron a arreglar. Mi madre cosió mi vestido a mano, y él llegó con un traje prestado. No hubo lujos, pero sí amor. Recuerdo su expresión cuando me puso el anillo en el dedo y susurró: prometo hacerte feliz el resto de mi vida. Y lo hizo. Fueron años de lucha, pero también de compañerismo. Antonio trabajaba duro en la construcción, mientras yo cuidaba de la casa y de los niños. No teníamos mucho dinero, pero él siempre se aseguraba de traer algo especial los fines de semana, a veces un trozo de pastel de la panadería, a veces una flor cogida del jardín. El gesto era importante, y me sentía la mujer más querida del mundo. Soñábamos con viajar juntos cuando fuéramos mayores. Antonio dijo que quería llevarme en autobús a ver las playas del noreste, comer pescado fresco junto al mar, sentir el viento en la cara sin tener prisa por regresar. Ese era nuestro plan. Pero la vida, como siempre, fue cruel. Antonio se fue demasiado pronto, víctima de un infarto fulminante. Aún recuerdo ese día como si fuera ayer. La sirena de la ambulancia, la desesperación en los ojos de los médicos. Y luego, silencio. Un silencio que resuena en mi interior hasta el día de hoy. Regresé sola a casa, sintiendo que el mundo se me venía abajo. La cama se enfrió, la mesa se volvió demasiado grande, e incluso el olor a café me parecía insignificante sin ella. Durante semanas, me despertaba esperando oír su voz: Celina, ¿dónde está mi bagel? Pero lo único que encontraba era vacío. Los niños aún eran pequeños y necesitaba ser fuerte por ellos. Pero cada noche era una batalla. A menudo me escondía en el baño a llorar sin que nadie me viera. Y fue allí donde comprendí que ser fuerte no se trata de no caer nunca, sino de levantarse, incluso cuando nos sentimos impotentes. Hoy, después de tantos años, aún guardo su anillo en una cajita. A veces lo sostengo en la mano, cierro los ojos y casi puedo sentir el calor de su piel, oír su risa sonora, recordar cómo me tomó de la mano al cruzar la calle. Y te confieso algo, a veces todavía le hablo. Cuando estoy sola en la cocina. O cuando el dolor es insoportable, le susurro: Antonio, cuídame. Lo intento, pero es difícil. Puede parecer una locura, pero me da paz creer que, de alguna manera, todavía me escucha. El otro día, Ana Clara me preguntó por su abuelo. Dijo que le habría encantado conocerlo. Así que me senté con ella en la sala y le enseñé las fotos viejas y amarillentas que guardaba en el álbum. Le conté lo amable y trabajador que era, lo mucho que le encantaba tararear canciones antiguas mientras trabajaba. Vi brillar sus ojos, y en ese momento comprendí que su amor perdura, en el recuerdo,
En las historias transmitidas de generación en generación, pero lo confieso, extrañarlo duele. Duele como una herida que nunca sana. Al mismo tiempo, esta añoranza me da fuerza. Es como si Antonio estuviera siempre a mi lado, recordándome que he superado mucho y que aún puedo seguir adelante. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has perdido al gran amor de tu vida? ¿Alguna vez has sentido ese vacío que no se puede llenar con palabras? Si es así, ¿sabes a qué me refiero? Era un martes lluvioso en Sao Paulo. El sonido del agua golpeando el techo de mi casa se mezclaba con el lejano estruendo de los autobuses que pasaban por la avenida. Estaba en la cocina, pelando patatas para la cena, cuando oí fuertes golpes en la puerta. Mi corazón se aceleró, porque tocar así nunca es augurio de buenas noticias. Corrí a abrir, y al abrir, mi mundo se estremeció. Era mi hijo, Eduardo. Tenía la cara cansada, los ojos enrojecidos y estaba sin afeitar. Por un instante, quise abrazarlo, olvidar todo el dolor, pero antes de que pudiera decir nada, soltó: «Mamá, necesito dinero». Esa frase me cayó como un jarro de agua fría. No había aparecido en meses. Meses sin llamar, sin preguntar si Ana Clara y yo estábamos bien. Y ahora estaba allí, empapado bajo la lluvia, pidiéndome lo que no tenía. Respiré hondo, intentando contener las lágrimas. Le dije: «Eduardo, entra, al menos sécate y tómate un café». Pero él negó con la cabeza con impaciencia. «No tengo tiempo, mamá. Lo necesito hoy, es un asunto serio». Lo llevé a la sala. Se dejó caer en el sofá y jugueteó con las manos, nervioso. Preparé café, como siempre lo había hecho desde que era niño, y me senté frente a él. «Hijo, mamá no tiene mucho. Su pensión apenas cubre las cuentas. Pero dime, ¿qué pasó?». Bajó la mirada. «Mamá, me metí en problemas. Tengo una deuda. Si no la pago, habrá problemas». Me quedé sin aliento. Conocía ese tono. No era la primera vez que Eduardo inventaba historias similares. La bebida, las malas compañías, los malos caminos en la vida, todo esto ya había llevado a mi hijo por caminos que yo nunca quise. «¿Cuánto necesitas?», pregunté, aunque sabía que no podía permitírmelo. Respondió con una cantidad equivalente a casi 3 meses de mi jubilación. Sentí el sudor de las palmas de las manos. Miré a mi alrededor, las paredes descascarilladas, los muebles viejos, Ana Clara jugando en su habitación, ajena a todo. Pensé en todas las noches que había pasado despierta, rezando para que volviera sano y salvo a casa. «Eduardo, no tengo ese dinero. No puedo ayudarte así». Se levantó de golpe, con la voz entrecortada. «Siempre es así, ¿verdad?». «Nunca. Me ayudas cuando más lo necesito». Esas palabras fueron como un cuchillo. ¿Cómo pudo decir eso? Yo, la que lo cargué en brazos, la que lo cuidé durante la fiebre, la que lavé su ropa con mis propias manos cuando no había lavadora. Yo, la que lloraba cada vez que se perdía en el alcohol, cada vez que cerraba la puerta de golpe sin mirar. Atrás sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero me mantuve firme. «Hijo, ayudar no se trata de dar dinero. Ayudar se trata de querer cambiar tu vida. Si quieres, te ayudaré a buscar tratamiento, a empezar de cero». «Pero no tengo dinero». Me fulminó con la mirada. «Nunca lo entiendes. Solo necesito esta oportunidad, solo esta vez». Y entonces, antes de que pudiera responder, cerró la puerta de golpe, dejando un pesado silencio tras de sí. Ana Clara salió corriendo de la habitación asustada. «Abuela, ¿qué pasó? ¿Por qué estaba enojado el tío?». La abracé fuerte, intentando ocultar mis lágrimas. «Nada, querida. Solo fue una conversación difícil».
pero por dentro, estaba destrozado. Esa noche, me senté al borde de la cama, mirando el anillo de Antonio dentro de la caja. Pensé, si lo vendía, podría ayudar a Eduardo. Pero ¿qué garantía tenía de que cambiara? ¿Cuántas veces había oído la frase, solo por esta vez? ¿Cuántas veces me había encontrado renunciando a todo, solo para verlo caer de nuevo? El dilema me atormentaba. El amor de una madre es inexplicable. Incluso después de tanto dolor, tanta decepción, mi corazón aún sangra por mi hija. Pero también hay miedo. Miedo de perder lo poco que tengo, miedo de dejar a mi nieta sin seguridad. Me quedé despierto rezando hasta tarde, pidiéndole a Dios una respuesta. ¿Tenía razón al decir que no? ¿Debe una madre decirle que no a un hijo desesperado? En la vida, nunca sabemos de dónde puede surgir un soplo de esperanza. A veces aparece cuando menos lo esperamos, como me pasó a mí aquella gris tarde de jueves. Acababa de regresar del mercado, cargando pesadas bolsas llenas de frutas y verduras que había conseguido comprar en la venta. Empezaba a llover ligeramente y el olor a tierra mojada impregnaba el aire. Fue entonces cuando oí que alguien me llamaba. ¿Celina? ¿De verdad eres tú? Me giré lentamente y apenas podía creer lo que veía. Era Joao, un vecino de mi juventud, alguien que había formado parte de mi historia cuando aún era una joven llena de sueños. Estaba allí, bajo una sombrilla, con el rostro curtido por el tiempo, pero con la misma mirada amable de antes. Me quedé sin palabras por unos segundos. ¿Joao? Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado? Sonrió, una sonrisa que parecía guardar recuerdos ocultos. Más de 40 años, Celina. Casi no podía creerlo cuando te vi. Sigues teniendo la misma mirada de niña fuerte. Nos sentamos en un banco de la plaza cercana, bajo una llovizna. Me contó que, tras mudarse del barrio, se había labrado una vida en otra ciudad, había trabajado como conductor de autobús, había criado a 2 hijos y ahora estaba jubilado. Dijo que había regresado a Sao Paulo para estar cerca de su hija, que se había casado cerca. ¿Y tú, Celina, cómo estás? ¿Dónde está Antonio? La pregunta fue como un puñal. Respiré hondo y le conté sobre la partida de mi esposo. La soledad que me ha perseguido desde entonces. Vi un destello de tristeza en sus ojos. Lo siento. Antonio era un buen hombre, lo recuerdo bien. También hablé de Ana Clara, de la responsabilidad que ahora llevo. Me escuchó atentamente, sin interrumpirme, y al final, puso su mano sobre la mía. Siempre has sido una guerrera, Celina. Pero no tienes que cargar con todo sola. A veces la vida nos trae de vuelta para compartir la carga. Esas palabras resonaron en mi interior. No estaba acostumbrada a que me cuidaran. Siempre había sido la que se preocupaba, la que soportaba, la que mantenía el mundo unido para los demás. Pero en ese momento, sentí que alguien realmente veía mi dolor. En los días siguientes, Joao empezó a aparecer con frecuencia. Llamaba a la puerta con una sonrisa tímida, a veces trayendo una bolsa de pan, a veces un ramo de flores sencillas recogidas del jardín de su hija. Ana Clara le tomó cariño rápidamente, llamándolo tío Joao. Se sentaba en la sala, ayudaba con las tareas y contaba anécdotas graciosas sobre su época como conductor y la gente peculiar que conocía en el camino, y yo comencé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: ligereza. Era extraño, casi aterrador, después de tantos años de silencio y soledad, tener a alguien que se preocupara por mi bienestar. Me reí de chistes tontos, algo que no había hecho en mucho tiempo, pero junto con la alegría llegaron las dudas. ¿Tenía derecho a permitirme esto? ¿A sentir un atisbo de esperanza, quizás incluso cariño? El amor de mi vida era Antonio, y una parte de mí sentía que traicionaba su memoria con solo pensar en hacerle espacio a alguien más. Una noche,
mientras lavaba los platos, Ana Clara se acercó y me preguntó con inocencia: «Abuela, ¿le gustas al tío Joao?» Tragué saliva con dificultad. «¿Por qué preguntas eso, querida?», sonrió. «Porque te mira igual que imagino que te miraba el abuelo». Me quedé sin palabras. Fui a mi habitación, me senté en el borde de la cama y lloré en silencio. No de tristeza, sino de confusión. No esperaba que la vida me trajera a alguien del pasado justo ahora, cuando ya me había acostumbrado a la soledad. La semana siguiente, Joao me invitó a tomar un café. Acepté. Nos sentamos en un pequeño café de barrio y me dijo con firmeza: «Celina, sé que has sufrido mucho. No quiero ocupar el lugar de nadie. Solo quiero ser tu amigo, estar a tu lado, si me lo permites». Esa sencillez me desarmó. Quizás era precisamente eso. No se trataba de reemplazar a nadie, sino de aceptar que la vida aún puede darnos nuevos capítulos, incluso cuando creemos que el libro ha terminado. Siempre pensé que mi cuerpo era más fuerte de lo que parecía. Después de todo, me he pasado la vida con muchísimas cargas de trabajo, noches sin dormir y un sinfín de preocupaciones. Pero lo cierto es que, un día, mi cuerpo se pone al día. Todo empezó con un cansancio extraño. Subí a la pequeña cuesta de mi calle y ya sentía una opresión en el pecho y la respiración entrecortada. Pensé que era solo la vejez, quizá estaba demasiado nerviosa. Pero una mañana, mientras barría el jardín, sentí un fuerte mareo y tuve que agarrarme a la pared para no caerme. Ana Clara corrió hacia mí, asustada. «Abuela, ¿estás bien?». Sonreí para no asustarla, pero en el fondo sabía que no. Decidí pedir cita en el centro de salud. El lugar estaba abarrotado, como siempre, con gente de pie, niños llorando y ancianos cansados en sillas duras. Cuando llegó mi turno, el médico, un hombre joven y atento, me pidió pruebas. Regresé. Unos días después, con los resultados en la mano, me miró con seriedad, pero intentó ser educado. «Señora Celina, tiene la presión arterial muy alta y sus análisis muestran signos de problemas cardíacos. Necesita cuidarse mejor o podría tener complicaciones». Sentí que el suelo se desvanecía. Problemas cardíacos, yo, que ya había perdido a Antonio por un infarto. El miedo me invadió. Pensé, ¿será que mi hora también está llegando? Regresé a casa con la receta en el bolso y una lista de recomendaciones: una dieta más ligera, menos esfuerzo físico, monitorización constante. Pero, ¿cómo puedo hacer esto cuando la vida me exige tanto? ¿Cómo puedo descansar teniendo una nieta que criar, cuentas que pagar y una casa entera sobre mis hombros? Esa noche, me senté en la cama a observar a Ana Clara dormir. Su plácido sueño contrastaba con la tormenta que rugía en mi interior. Me pregunté, ¿quién la cuidaría si algo me sucediera? ¿Quién la protegería del abandono, del dolor del mundo? Esta pregunta me desgarró. Al día siguiente, Joao apareció en la puerta, como solía hacer. Notó mi expresión demacrada e insistió en saber qué me pasaba. Le conté el diagnóstico con cierta incomodidad. Guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Celina, no tienes que afrontar esto sola. Puedo ayudarte, llevarte al médico y estar a tu lado». Su oferta me conmovió, pero también me asustó. Nunca quise depender de nadie. Siempre había sido la mujer que tomaba las decisiones, la que se aferraba con fuerza. Pero ahí estaba la realidad. Mi cuerpo ya no respondía como antes. Los días siguientes fueron difíciles. Empecé a tomar la medicación, pero los efectos secundarios me mareaban. A veces olvidaba comer bien para ahorrar energía, y esto solo empeoraba la debilidad. Una mañana, me desmayé en la cocina. Desperté con Ana Clara llorando y abanicándome con un cuaderno. Su dolor me dolía más que cualquier enfermedad. La llamé y le dije: «Hija mía, la abuela puede que se enferme a veces, pero lucharé para quedarme aquí contigo. Te lo prometo». Me abrazó fuerte y respondió: «Yo también».
Te cuidaré, abuela. En ese momento, me di cuenta de que ya no podía ignorar mi salud. Necesitaba vivir, no solo para mí, sino para ella. Aún así, la preocupación persistía. ¿Y si mi corazón no lo aguanta? ¿Y si no tengo tiempo suficiente para verla crecer, graduarse y sonreír como se merece? Es en este punto que me doy cuenta de lo frágiles que somos. Creemos que controlamos el mañana, pero basta con un simple anuncio médico para recordarnos que todo puede cambiar en segundos. Dicen que la vida siempre nos presenta decisiones. Algunas pequeñas, apenas perceptibles. Otras enormes, que cambian el curso de nuestras vidas para siempre. Me encontré ante la decisión más difícil de mi vida, una que me mantuvo despierto por las noches y me hizo mirar a Ana Clara con él. Corazón roto. Tras el diagnóstico cardíaco, el médico fue claro: necesitaba un tratamiento más serio, con pruebas costosas, chequeos frecuentes y quizás incluso cirugía. Me miró a los ojos y me dijo: señora Celina, si no se cuida ahora, puede que no tenga tiempo más adelante. Salí del consultorio con la receta en la mano y el peso del mundo sobre mis hombros. Mi jubilación apenas cubría lo básico, y ahora tenía que decidir entre invertir en mi salud o seguir priorizando a mi nieta. Esa misma semana, la escuela de Ana Clara pidió una contribución extra para una actividad importante. Llegó a casa emocionada, con la nota arrugada en las manos. Abuela, va a haber un espectáculo de baile. Quiero participar, necesito un disfraz nuevo. Es barato, dijo la maestra. La miré y sonreí, pero por dentro me quebré. El precio, barato, que decía era exactamente el mismo que tendría que gastar en la prueba que me había recomendado el médico. Una cosa o la otra. No podía hacerme ambas. Esa noche, me senté a la mesa con la cajita donde guardo mis ahorros. Monedas, algunos billetes arrugados, sobras de meses de sacrificio. Puse todo sobre la mesa y comencé a contar. Ana Clara me observaba con curiosidad. Al terminar, me di cuenta de que el dinero era solo para una opción. Fue entonces cuando sentí que se me saltaban las lágrimas. Estaba dividida, ¿y si elegía danza y luego me fallaba el corazón? ¿Quién la cuidaría? Pero, ¿y si elegía la cita con el médico y le robaba la oportunidad de sonreír, de sentirse parte de algo en la escuela? Me quedé despierto toda la noche, escuchando el lejano sonido de la lluvia sobre el techo y el de los coches que pasaban por la avenida. Recordé las veces que lo sacrifiqué todo por mis hijos. Recordé a Antonio, quien siempre decía: Celina, tenemos que vivir, pero no podemos olvidarnos de cuidar nuestra salud. Porque si nos caemos, todo se derrumba. Al día siguiente, le pedí consejo a Joao. Me escuchó atentamente, me tomó de la mano y me dijo: Celina, tienes que decidir por ti misma. No tiene sentido que intentes cargar el mundo sobre tus hombros y olvides que es tu cuerpo el que lo sostiene todo. Si no te cuidas, ¿quién cuidará de Ana Clara? Esas palabras me martillaban la mente. Tenía razón, pero el corazón de mí. Abuela, gritaba con más fuerza. ¿Cómo podía negarle un sueño tan pequeño a una niña que ya vivía con tantas carencias? Cuando Ana Clara llegó de la escuela esa tarde, me senté con ella en el sofá. Le agarré las manitas y le dije: hija mía, la abuela necesita cuidar su salud. Puede que no podamos comprar el disfraz esta vez, pero te prometo que estaré presente en tu actuación, dándote una ovación de pie. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por un momento, pensé que iba a llorar. Pero entonces me abrazó fuerte y respondió: abuela, prefiero tenerte viva a un vestido nuevo. Estas palabras me destrozaron y me reconstruyeron a la vez. Lloré allí, en los brazos de mi nieta de 9 años, quien parecía poseer toda una vida de sabiduría. Comprendí que, a menudo, el amor verdadero también sabe soltar. Al día siguiente, fui a la clínica y programé el examen. Entregué mis recibos arrugados en el mostrador y sentí una opresión en el pecho, pero también alivio. Había elegido la vida. Había elegido la oportunidad de estar a su lado,
aunque eso implicara algunas frustraciones en el camino, y esa noche, mientras Ana Clara dormía plácidamente, hice una oración en silencio. Le pedí a Dios que me diera tiempo, que me diera salud, que me permitiera presenciar al menos un poco más de la vida de esta niña. Siempre pensé que había visto y experimentado todo lo que la vida me podía deparar. Pero me equivocaba. A veces la verdad se esconde en rincones oscuros, esperando el momento oportuno para emerger. Y cuando lo hace, lo cambia todo. Todo empezó una calurosa tarde de sábado. Estaba organizando mi armario, separando ropa vieja para donar, cuando encontré una caja de madera en el fondo, cubierta de polvo. Era de mi hija, la madre de Ana Clara. La abrí con manos temblorosas y encontré cartas, algunas fotografías. Y un sobre cerrado con mi nombre escrito. Mi corazón se aceleró. Me senté en el borde de la cama y abrí el sobre. Dentro había una carta de mi hija. La letra apresurada pero firme decía: «Mamá, si estás leyendo esto es porque no tuve el valor de decírtelo en persona. Dejé a Ana contigo porque no podía cuidarla. Estaba perdida, metida en la gente equivocada, endeudada, en peligro. Pensé que mi hija estaría más segura en tus brazos que en los míos. Lo siento mucho. Sé que se siente como abandono, pero era la única manera de protegerla». Las lágrimas caían sobre el papel, difuminando la tinta. Siempre pensé que mi hija simplemente me había abandonado, que había elegido una vida distante sin pensar en su propia hija. Pero aquí estaba la verdad: me había dejado no por desprecio, sino por miedo, por debilidad, por la creencia de que yo era la única capaz de salvarla. Cerré la carta y lloré en silencio, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Dolor al imaginar los peligros que enfrentaba mi hija y alivio al saber que, en el fondo, nunca dejó de amar a su propia hija. Entre las cartas, también encontré una fotografía de ella con un hombre desconocido. Ambos sonreían, pero había algo oscuro en su mirada. En el reverso de la foto, mi hija había escrito: «Si me pasa algo, búsquenlo. Él sabe la verdad». Esa frase me martilleaba la mente. ¿Qué verdad era esta? ¿Qué secretos aún ocultaba la historia de mi hija? Esa noche, mientras Ana Clara dormía, salí al patio trasero con la fotografía en la mano. El viento fresco hacía crujir la ropa en el tendedero, y me quedé mirando el rostro del hombre. ¿Quién era? ¿Y qué relación tenía con el destino de mi hija? Decidí que no podía ocultárselo a Ana Clara para siempre. Pero era tan pequeña. Aún. ¿Cómo podía explicarle que su madre no estaba ausente por falta de amor, sino por miedo? Decidí guardar el secreto por ahora, esperando el momento oportuno. Solo se lo conté a Joao. Le enseñé la carta y la fotografía. La leyó con calma y luego me miró a los ojos. «Celina, tienes que estar preparada. Quizás esta verdad te traiga más dolor que respuestas. Pero también podría ser la clave para entenderlo todo». Pasé los siguientes días sumido en la angustia. Cada vez que Ana Clara me preguntaba por su madre, recordaba la carta que había guardado. Y cada vez que la abrazaba, sentía el peso de cargar sola con esa dura verdad. Y entonces, una mañana, recibí una llamada inesperada. Era de un número desconocido. Contesté con voz temblorosa. Al otro lado, una voz masculina dijo: «¿Eres la madre de Mariana? Necesito hablar contigo. Se trata de tu hija». Se me quedó el cuerpo paralizado. El hombre había quedado en vernos en un sencillo café de barrio. Joao insistió en acompañarme y acepté. Al llegar, vi a un hombre canoso con mirada cansada, pero firme. Apoyó las manos en la mesa y dijo: «Conocí a su hija. No desapareció por accidente. Estaba huyendo de gente peligrosa. Y antes de desaparecer, me pidió que le diera algo por si la encontraba». Sacó un sobre arrugado de su bolsillo. Me temblaban las manos al abrirlo. Dentro había una sola frase. Escrita por mi hija:
Perdóname, madre. Algún día lo entenderás todo. Esa frase fue como un puñal en mi pecho. La había perdonado hacía mucho tiempo, pero ahora me daba cuenta de que había secretos más grandes, quizá nunca revelados. De camino a casa, el silencio me acompañó. Apreté la mano de Joao con fuerza, con el corazón apesadumbrado. Sabía que aún quedaba mucho por descubrir. Pero también sabía que debía ser fuerte. Por mí y por Ana Clara, el día amaneció con un cielo rosado tras los viejos edificios del barrio y un aire frío filtrándose por las rendijas de la ventana. Estaba preparando café cuando sonó el teléfono. Era del centro de salud. La mujer habló con una dulzura que casi me hizo llorar. Sra. Celina, su cirugía electiva ha sido aprobada y tenemos cita. 3 semanas. De inmediato, se me encogió el corazón, no por miedo al bisturí, sino por el miedo a dejar a Ana Clara sin mí. La cocina olía a café recién hecho y a pan duro, y sentí que el tiempo se había detenido, como el reloj de la pared. 3 semanas. Necesitaba decidirme a vivir. Me senté a la mesa, con la taza caliente en las manos, y pensé en las facturas, las cartas de mi hija, el silencio que siempre había guardado mis secretos. Pensé en el anillo de Antonio, que reposaba en su caja como un pequeño sol. Pensé en Joao, que había insistido en acompañarme al hospital, llevar a Ana y esperarme en la puerta. Y pensé en Eduardo, mi hijo perdido, cuya ausencia pesaba más que los muebles de la casa. Sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, el mundo me dio vueltas. Era él. Eduardo se veía diferente. Bien afeitado, con la mirada cansada pero despejada. Mamá, me uní a un grupo de apoyo. No he bebido nada en 3 semanas. Sé que 3 semanas no es mucho, pero es un comienzo. Vine a disculparme y a pedir que me dejen aquí, para ayudarte a ti y a Ana. Me apoyé en la reja para no caerme. La lluvia de la mañana aún brillaba en la acera, y los autobuses pasaban, levantando el olor a asfalto húmedo. Al principio no lo creí. El amor de una madre tiene buena memoria, pero la confianza se aprende despacio. Aún así, abrí la puerta. Ese mismo día, Joao llegó con un paquete de pan y una mirada que tranquilizó la casa. Al ver a Eduardo, se puso serio un momento y luego extendió la mano. No dijo nada amable, solo lo necesario. Si quieres empezar de cero, hay sitio en la mesa. Y así, sin más, mi casa cobró nueva vida, como cuando abrimos las ventanas después de una tormenta. La semana transcurrió con pequeñas tareas y grandes decisiones. Necesitaba ahorrar dinero para medicinas y hospitalizaciones. Y luego estaba el baile escolar. La maestra había anunciado que cada niño podía traer 2 invitados. Ana me miró como si fuera un faro. Abuela, me verás en el escenario, ¿verdad?, le prometí. El sábado subimos al autobús lleno de gente, con el sol pegando fuerte en las ventanas, vendedores de dulces y cargadores de celular, y nuestros corazones latiendo al ritmo del motor. El auditorio de la escuela estaba lleno de madres, padres, abuelos, lágrimas contenidas y risas nerviosas. Me senté en la tercera fila, oliendo el desinfectante y el guaraná abierto. Joao se sentó a mi lado, al igual que Eduardo. Cuando las luces se atenuaron, sentí esa opresión familiar en el pecho. Cerré los ojos un segundo y recé mi oración. De siempre, Antonio, abrázame. Empezó la música y vi entrar a mi pequeña y radiante, con un vestido sencillo que doña Marta me había ayudado a ajustar en la máquina. Ana me buscó. Cuando me encontró, sonrió con esa sonrisa que borra cualquier dolor. Bailó como si me dijera sin palabras que la vida aún puede ser hermosa. Allí, en esa dura fila de sillas de la escuela, decidí de una vez por todas, viviré, después del espectáculo, la escuela era un mar de gente. Ana saltó a mi regazo y no me dolió el corazón. Reí. Reí a carcajadas, sin miedo.
Eduardo, tímido, le dijo a la chica que estaba orgulloso de ella. Joao me apretó el hombro. De regreso. Bajamos la colina con el viento nocturno refrescándonos la piel y el aroma a pasteles flotando desde la esquina. Fue en ese descenso donde nació la idea. Seguía pensando en lo que mejor sabía hacer, cuidar y cocinar. Al día siguiente, abrí la caja del anillo, toqué el oro con respeto y la volví a cerrar. No vendería este pedazo de historia. En cambio, fui al cajón amarillento de recetas y saqué el cuaderno de plástico. Tortitas de maíz, pan instantáneo, sopa de pollo, frijoles que abrazan, almuerzos de domingo. Puse agua a hervir, dispuse las ollas y escribí en un simple trozo de papel que pegué con cinta adhesiva a la puerta: comida de la abuela Celina. Hecha con amor. Almuerzos a un precio justo. Joao prometió difundir la noticia entre los vecinos. Y en la iglesia. Eduardo se ofreció a repartir en bicicleta. Respiré hondo. Eso fue todo. Un nuevo comienzo sabría a ajo salteado y pan horneado. El martes vendí 5 loncheras. El miércoles, 10. Doña Marta trajo los primeros pedidos a su oficina. El sábado, Joao regresó del mercado con una caja de tomates donada por el puesto del señor Joaquín, diciendo que le recordaba a su madre. Ana ayudó a doblar las tapas con atención, como si cada lonchera fuera una carta de amor enviada desde nuestra cocina al mundo. Y me encontré tarareando suavemente, igual que Antonio cuando los frijoles empezaron a chisporrotear. Entre una olla y otra, fui al CRAS, Centro de Asistencia Social, del barrio. Expliqué mi situación, formalicé la custodia de Ana con un documento firmado y programé una cita de seguimiento para después de la cirugía. La trabajadora social me llamó por mi nombre, me miró a los ojos y me sentí digna. Regresé a casa con una carpeta de documentos que me parecía más ligera que el pan que llevaba. Las noches se han acortado. Sigo teniendo miedo. Me espera una cirugía, y el futuro se resiste a ser dominado. Pero ahora hay manos que sostienen las mías. Eduardo se despierta temprano para trabajar como albañil, regresando con arena en los zapatos y con ganas de demostrarnos, y a sí mismo, que es posible ser diferente. Joao trajo una pequeña orquídea y la dejó en el alféizar de la ventana de la cocina. Ana practica sus pasos de baile en el pasillo, y cada giro lleva el aire de la casa a otro lugar, más brillante. Le escribí otra carta a mi hija. No sé si la leerá, pero tenía que escribirla. Hija, te perdono. El miedo que te alejó no tiene por qué arrebatarte para siempre. Si alguna vez decides volver, la puerta está entreabierta. Doblada dentro de la carta, puse la foto de ella con él. Hombre de la mirada oscura. No para acusarte, sino para recordarte que nadie es solo el error que cometió. Ahora te hablo a ti, que has estado conmigo desde el principio. ¿Crees que los nuevos comienzos pueden nacer en cocinas pequeñas, en autobuses abarrotados, en auditorios escolares con olor a guaraná tibio? Ya has experimentado un nuevo comienzo después de creer que se había acabado. Cuéntamelo en los comentarios. Dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite coraje. Porque si esta historia te conmovió, es porque la tuya también merece un nuevo capítulo. Esa noche, cuando apagué la luz de la cocina y el vecindario quedó en silencio, oí unos pasos suaves en la puerta. Pensé que era el viento. Por la mañana, encontré un sobre metido por debajo de la puerta. El papel olía a polvo de la carretera. Dentro había una foto reciente de mi hija y una frase escrita a mano: mamá, vuelvo. Respiré hondo. Me di cuenta de que el nuevo comienzo apenas había comenzado. Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también necesite creer en los nuevos comienzos. Me encantaría saber qué parte de este viaje te conmovió más. Escríbeme en los comentarios, porque cada palabra me da fuerzas para seguir adelante.
Y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo.